Encima, mirá qué coincidencia, lo tengo en línea el Jaime Correa, que se le paró los pelos de punta, así que está pelado el Jaime Correa. Pero no se va a contener, va a tener que opinar. Porque Correa es bastante sarmientino igual que yo, pero que Caparrós se canta en Sarmiento y diga que el verdadero hombre de la historia es Juan Manuel de Rosas. Hola, Jaime. Hola, Andrés, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bueno, esa polémica que estás contando es tan vieja como los personajes, ¿no? Hay muchos libros sobre ese tema. Claro, sí, es otra de las grietas argentinas, ¿no? Yo además de muy sarmientino, soy muy hernandiano. y te voy a decir una cosa, aparte que me enorgullece, que fue muy una de las muchas deudas que tengo con Emilia de Zuleta, que tengo entendido que vamos a hablar de ella, y que falleció hace un par de días en Buenos Aires, a los 100 años. Ella, yo no me voy a acordar exactamente el año, pero me cedió una invitación que tenía y me aceptaron de allá para que fuera a hablar a Barcelona sobre José Hernández. Mirá vos. Y eso me llevó a tener que bueno, el poema lo conocía y tener que leerlo y releerlo, pero sobre todo a leer la riquísima bibliografía que hay sobre las polémicas y sobre las cosas alrededor de José Hernández y del Martín Fierro. Ahora, que es extraordinaria, ¿no? Debe ser posiblemente el tema más estudiado, qué sé yo, Alperindongui tiene un libro entero sobre ese tema. Bueno, Borges opinaba también, todos se metieron a opinar. Bueno, Borges tiene su propio Martín Fierro y tiene 2 cuentos, Muerte de Tadeo Isidoro Cruz y El Fin, que tematizan el Martín Fierro. Es un gran tema. Yo no conozco el libro Yo tampoco. de Caparrós, y ayer viajé y lo saludé, lo vi de lejos en el aeropuerto, nos saludamos a Rep, que venía a Mendoza. A la feria. Estábamos en la cola entrando al avión y yo volvía de Buenos Aires y estaba Miguel en el aeropuerto. Lo que me llama la atención es que Caparrós pone en la misma bolsa a Hernández, a Sarmiento y a todos, cuando en general también ha habido la pelea a través de la historia argentina, era un poco el Facundo contra el Martín Fierro, ¿no? Acá los pone en la misma bolsa. Claro, o sea, esa ha sido siempre bueno, Borges decía que otra hubiera sido la historia argentina si en vez de haber transformado el Martín Fierro, que era el libro de un asesino, decía Borges, perseguido por la justicia, hubiéramos adoptado a Facundo como libro nacional. Claro, por eso. Bueno, son los puntos cúlmines de la pelea, o el libro de El Payador, el libro de Lugones, al cual ustedes aludían hace rato, que Lugones le da una existencia muy particular al Martín Fierro porque lo transforma casi a Hernández en nuestro Homero, o sea, él quiere ver como en la tradición griega, y lo cruza con eso, curiosamente, al Martín Fierro, en unas conferencias, creo que son de 1915, que fueron en un teatro lleno, creo que fueron 3 o 4 días, a las cuales iba el presidente de la República, nada menos, claro. Otra Argentina, ¿no? Claro. Me llamó la atención, bueno, cambiamos de tema, aunque está todo relacionado, porque vos hace unos días me dijiste que ibas a hacer 2 o 3 acciones, entre otras que ibas a Buenos Aires a homenajear a la Emilia Pucheiro de Zuleta, y justo falleció este fin de semana la Emilia. Claro, a ver, yo había estado con ella, cumplió 100 años el 24 de junio, al tiempo después, yo creo que en agosto más o menos estuve, en fines de julio o agosto, estuve visitándola en Buenos Aires, estaba totalmente lúcida, con mucha dificultad para escuchar, con lo cual había que hablarlo muy fuerte o escribirle, pero tuvimos una hora de charla deliciosa, con recuerdos familiares, que compartíamos y con comentarios sobre literatura, y su lucidez se mostraba porque llegué y me preguntó por mis 3 hijos, por sus nombres, y por Adriana, que cómo estaban, y obviamente ella hace mucho que no sabía de mis hijos, con lo cual eso te mostraba que estaba su cabeza funcionando muy bien. Alcanzamos a hacer el homenaje que se hizo acá en la Facultad de Filosofía y Letras, hicimos el homenaje en la Academia Argentina de Letras, donde habló el presidente Oteriño, habló Antonio Requeni, después hablé yo, y 2 días después de ese último homenaje, Emilia se fue, o sea que fue como una especie de... y ella estuvo muy al tanto de todo lo que estaba pasando, y bueno, muy agradecida, aunque muy pudorosa, decía que no quería que
la homenajearan, digamos. Claro, mirá cómo el destino se cumple casi como si hubiera estado dictado por el más allá para homenajearla justo 2 días antes de que se muriera, ¿no? Como una despedida que se merecía, la Emilia. Además estaba bien, obviamente una persona de 100 años, claro, con una salud en un hilo, pero bueno, por suerte se pudo llevar ese reconocimiento de sus discípulos, de sus colegas, de organismos tan importantes como la Facultad de Filosofía y Letras acá, que fue su casa, y de la Academia Argentina de Letras, que ella fue miembro de número. Ya primero fue miembro correspondiente mientras vivía en Mendoza, y después fue miembro de número cuando se fue a vivir a Buenos Aires. Nosotros, aparte de nosotros, vos y yo hemos sido alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, y hemos sido amigos también de su marido, pero incluso nosotros acá habitualmente consultamos a sus 2 hijos como consultores políticos, Enrique Zuleta y Ignacio, pero no es una figura popular. Contales a los mendocinos por qué la importancia de la figura intelectualmente enorme de Emilia Puceiro de Zuleta, ¿no? Mira, Andrés, porque Emilia, bueno, hablas de toda esa descendencia y creo que vale la pena nombrarlo, Enrique Zuleta Álvarez, su marido, claro, que conformaban una pareja muy potente de promoción cultural, de erudición muy viva, porque no era una erudición solamente de libros, sino muy transmitida, y bueno, de la descendencia de sus 5 hijos, de los cuales los 2 de los varones son públicamente muy conocidos. El tercer varón es Javier Zuleta, que es un gran especialista en temas hídricos y que está viviendo en Mendoza ya jubilado y que está, bueno, activo siempre con esos temas, y es un montañista, bueno, otra personalidad. Pero a ver, Emilia Zuleta, yo lo escribí en alguno de los homenajes, también escribí una nota en La Nación que tuvo mucha repercusión. Fue alguien que desde Mendoza y desde la cátedra se proyectó al mundo, o sea, conectó a Mendoza con el mundo, y fue muy generosa en esa conexión. Y en esto que yo te digo de recomendarme para que yo fuera a Barcelona porque ella no podía ir, la muestran de cuerpo entero. Ella ingresa en el año 56 a la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí hace una larga carrera en literatura española moderna y contemporánea. Bueno, vos estuviste en la facultad, así que lo conocés, donde se veía siglo XIX y siglo XX de la literatura española. Pero ella, mientras va produciendo sus investigaciones, su obra, todavía no vamos a llegar al GEC, al Grupo de Estudios de la Crítica, que ella fue la fundadora, pero previamente ella escribe una serie de libros, una historia de la crítica literaria española, un libro monumental publicado en Gredos, o sea, publica en España, eso para ver la dimensión que tenía y la proyección desde acá en Mendoza. Y después el que para mí es su libro cumbre, que es 5 poetas españoles, que es nada menos que sobre Cernuda, García Lorca, Guillén, Pedro Salinas y Vicente Alexandre, creo que es el quinto. Y después publica una serie de libros, temas del exilio español en la Argentina, de las relaciones literarias entre Argentina y España. Tiene un libro fundacional sobre Guillermo de Torre, el cuñado de Borges y gran crítico literario español exiliado en Buenos Aires, casado después con Nora Borges. Bueno, toda esa obra y todo su trabajo de cátedra le dan un prestigio internacional que es muy llamativo, o sea, que desde acá de Mendoza haya logrado no solo ir a Buenos Aires, que es un poco la meca, si se quiere, de la parte cultural, sino proyectarse en España y ser muy reconocida. Emilia fue en un determinado momento miembro correspondiente por Hispanoamérica de la Real Academia Española. Eran 5 en el mundo. Hay que estar ahí. Y la nota, por ejemplo, que publica el homenaje en Buenos Aires, donde estás vos en la foto de la Nación, lo pone en el título que era amiga de Cortázar, por ejemplo, destaca ese aspecto. Claro, ese fue otro, bueno, de esa vida riquísima, de esa biografía de Emilia llena de hitos llamativos, como, qué sé yo, que en su casa estuvo Borges con la madre, o que pasaban por la casa de los Zuleta personalidades tan importantes como Miguel Ángel Asturias. Bueno, se me están olvidando ahora algunos nombres, pero las personalidades que venían a Mendoza pasaban por ahí. Y un dato fundamental es que ella, siendo alumna, fue alumna de Cortázar en aquel paso del año 45 y 46. Mirá vos.
yo empecé la investigación que terminó en mi libro Cortázar en Mendoza, porque alguna vez le escuché a ella hablar de ese tema, entonces empecé a tirar de la piola y ella me abrió ese mundo. Después yo hice investigaciones por otros lados, entonces ella fue alumna de Cortázar, entró en relación con Cortázar. Enrique Zuleta, que era un gran aficionado al jazz, tenía muchos discos de jazz, eso evidentemente lo unió a Cortázar, y después con el tiempo, ya Cortázar ido de Mendoza, cuando volvió Cortázar en el año, él se va en el 45, vuelve en el 48, volvieron a verse. Ella cuenta que los visitó en el departamento de sus primeros años de casado ahí en el pasaje San Martín, y bueno, ya estableció una relación. Qué linda historia. Nada menos que con Julio Cortázar, ¿no? Qué linda historia para recrear el momento en el pasaje de San Martín, el encuentro de Cortázar con la Emilia. Tendrías que fabularlo eso, hacer una novela. ¿Usted da cuenta la cantidad de personajes que se nombran? Buen día, Jaime, y vos decís... Hola, Sarita, qué mujer notable, y tal vez no tiene el reconocimiento público popular que debería tener, a partir de la cantidad de lazos que ha tejido. Una mujer que nació en 1925, hay que hablar del recorrido histórico de ella. Y en esa nota de La Nación que vos hacés mención, hay una anécdota que me pareció simpática, que vos estuviste en ese homenaje que se hizo, Jaime, donde Oteriño, el presidente de la Academia de Letras, recuerda que vos, fíjate la humildad que destacaba Jaime, que le recomendaba en los años 70, cuando fue a verlo a una universidad de Mar del Plata, que antes de dar una clase era bueno comerse un pedacito de chocolate, porque así llegabas con para más tener energía y entusiasmo a los alumnos. Fíjate los detalles en los que estaba. Ahora, los centenarios, mirá, el sábado hablamos yo hablé por segunda vez con Abraza Rottenberg, el escritor que es el papá de Ariel Rottenberg, de Ariel Roth y de Cecilia Roth. 99 años, casi le da la Emilia. 1926, nació en Ucrania encima. Mirá. Fíjate vos. Qué bárbaro. Bueno, Jaime. Yo creo, estamos en 3 centenarios este año muy importantes. Uno el de Emilia, el otro el de Félix Luna, que es de 1925 también, el otro el del poeta Roberto Juarros. Nada menos, monstruo. Son 3 centenarios. Bueno, el de Roberto Juarros es el domingo que viene. Qué bárbaro, claro. Y yo he mandado un artículo de La Nación que va a salir el domingo que viene. Y después hay una palabra que para mí, y agarrándome de lo que dijo Sarita, la caracteriza de Emilia, que es la palabra maestra. O sea, Emilia fue una maestra de lectores, de estudiosos de letras y de docentes que andan desperdigados por todos lados, ¿no? Porque de hecho la cantidad de discípulos que pasaron por ella fue enorme. Claro. Jaime, es un privilegio tenerte como amigo y de haber sido parte de esta redacción. Después te rajamos porque ya estaba muy pesado el Jaime, ¿no? No, estricto, bravo. Imagínate, tuvo como maestra Emilia y supo... Eran tiempos que las cosas marchaban. Sí, señor. Supo ejercerlo muy bien el maestro Correas. Hasta Sarita se alineaba, Andrés, imagínate. Si la dura Sarita se alineaba, imagínate. Jaime era sarmientino con el puntero, les daba en la oreja acá a los redactores. Nos mandaba a leer libros, como me mandaba. Buena educación. Terrible. Un detalle de Jaime, que para los cumpleaños a muchos de la redacción nos regalaba libros. Claro. Yo tuve ese privilegio. Claro, exacto. Había libros para todo, era una política de libros para todo. Exacto. Jaime, un abrazo. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Jaime Correas, que ha sido director de escuela, pero ha sido muchos años compañero nuestro en Primera Fila, en el diario Mendoza, director histórico del diario Uno, quiero decir. Pero nosotros empezamos a trabajar junto con Jaime. Las primeras armas las hizo en el diario Mendoza éramos compañeros ahí. Con el Jaime. Ahí empezó su carrera periodística, además del intelectual. Hablando sobre el fallecimiento este fin de semana de una prócer de nuestras letras, la Emilia Puseiro de Zuleta.